Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya viernes, preludio del fin de semana. Qué bueno. Me imagino que ya todos estamos deseosos de irnos el fin de semana, pero sobre todo en esas condiciones le agradezco mucho después de esta semana, una semana tensa, estresante por todas las informaciones que hemos vivido a lo largo de los últimos 5 días. Le agradezco mucho que esté con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas, como siempre, tratando de encontrar dónde están las distintas polémicas, las discusiones y dónde están los puntos que nos pueden ayudar a entender mejor hacia dónde vaya. En este caso, pues la economía mexicana, que hoy es un asunto complejo. Hay distintos factores que están incidiendo en ellas y como siempre, como todos los viernes, mi compañero Pepe Rubinstein, de esta casa editorial, de editorialista de Excelsior y además permanente en este espacio los viernes. Muchas gracias, Pepe. ¿Cómo estás? Gracias a ti, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue la semana? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Con una noticia diaria para sobresaltarse. O sea, muy fue bien. una tras otra. Fue una tras otra. Una hasta que ametralladora. nos enteramos de la gallina de los huevos de oro. Es Ni que gallina, ni huevos, ni oro. Que nos dejó, ¿no? Que nos se dejó. fue. Se secó. ¿Cómo se seca una gallina, ¿Cómo se seca una gallina? Yo creo que cualquiera que se acerca a ella le va jalando una pluma. Exacto. Hasta que la despluma de plano. Ajá, ¿y a partir de eso se seca o cómo? Pues no sé, pero ayer oí que se secó. Pero fue el se secó sindicato, porque fue las pensiones, fueron los proveedores, fueron las los arcas del Estado, fueron los funcionarios, fue el sindicato, fueron los coyotes. Cualquiera que se acercó a la gallina se llevó un recuerdito. Pues muchas gracias, Juan Carlos Moreno, economista de la UNAM, además con una trayectoria muy larga en estos asuntos de la economía. Ha estado como director de CEPAL también durante muchos años en este país. Director adjunto, Pepe, pero me da mucho gusto que hayas aceptado venir con nosotros a meternos a este tema de economía, que sobre todo aquí lo que nos interesa es hacerlo lo más, digamos, accesible posible para responder a las preocupaciones que hoy trae la gente que como nunca están angustiados. con toda razón, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Con Pepe mucho 1, gusto. Pepe 2, es un placer estar aquí. Y bueno, entremos al tema, ¿no? La gallina se seca, pues es diario, ¿no? Y con una estrategia de secar la gallina, lo hubiera sido que no se hubiera secado la gallina, ¿no? Sí, claro, la verdad es que es una situación compleja. Ayúdanos un poco a poner, digamos, un poco en blanco y negro dónde estamos, porque sí hay informaciones, digamos, contradictorias sobre la economía mexicana. Por un lado, tienes el tema gravísimo de las finanzas públicas que obligan al incremento de los precios de la gasolina, tienes la caída libre del peso, pero al mismo tiempo tienes una Secretaría de Hacienda que te dice, pues la verdad es que aguas respecto a lo que está pasando en otros países. En 16 este país habrá crecido o va a crecer, o creció más bien ya en 2.2% y auguran 1.7% para este año, revisable como ya hemos vivido en los últimos 2 años, periódicamente la reducción de los pronósticos de crecimiento, pero de todas maneras, en efecto, hay tasas más altas que lo que se ha venido registrando en muchos países de América Latina. ¿Dónde estamos o cómo podrías describir la situación actual? Mira, Pepe, como tú bien sabes, digo, la felicidad es la brecha entre expectativas y realidades. Nos podríamos comparar con Venezuela y vamos a ser muy felices. Nos podemos comparar con Panamá y vamos a ser muy miserables. Panamá está creciendo al 5 y pico por ciento por muchos años y Venezuela sabemos lo que está ocurriendo. Sí. Pero nosotros, yo te diría, lo del gasolinazo es una cosa, pero tenemos un problema de largo plazo y uno de corto plazo. El coyuntural, que no se menciona en el pacto, por cierto, que bueno, ya podríamos hablar de llamar a un pacto, estuvo un poco extraño, ¿no? Es como que dices que vas a hacer una función, pero no llega ni el circo, ni los leones, ni el director, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Pero tenemos a Trump, y no es Trump, como decía nuestro presidente, hay que esperar a lo que va a hacer Trump. Trump en realidad, como decían hoy en la prensa, habría que comprarle el Twitter y quitárselo. Trump ya está ejerciendo funciones impresionantes, muy, muy malas para la economía mexicana. El clima de inversión que está generando es negativo, no solo la inversión gringa, estadounidense, no solo que si Chrysler se va, no solo que si otros van a dejar de invertir, pero tanto la extranjera como la nacional la tenemos bastante mal. Una economía en la cual no se invierte no crece, tenemos una inflación al alza, tenemos una situación en la cual se nos había dicho que los fundamentos macroeconómicos estaban aquí para quedarse y lo vemos que no, Pepe.
Ni el crecimiento, ni la estabilidad del tipo de cambio, ni la de los precios, y ya no digas la política y la social, que seguramente, bueno, nos preocupa a todos. Hay un reconocimiento además tácito, Pepe, del secretario de Hacienda esta semana diciendo, bueno, la caída libre del peso, además de todos los factores que se les pueda señalar, tiene que ver o está reflejando en buena medida lo que dice Juan Carlos, que es el pesimismo de los inversionistas respecto a este país. ¿Cómo sientes a los inversionistas? ¿Dónde están? Mira, es obvio, cualquier inversionista tiene que ver a futuro. Realmente, mientras se haya juntado esta tormenta perfecta, en la que estamos hablando de una devaluación constante, estamos hablando de un mal ánimo social, un mal humor, estamos hablando de problemas de inseguridad y la corrupción rampante. Y bueno, pues todo eso hace, y sobre todo la expectativa de que haya un cambio de gobierno radical hacia la izquierda. Entonces el capital está viendo, está cuidado, está queriendo ser, pues como es siempre, es muy cuidadoso. Entonces yo creo que mientras no se despejen estas incógnitas, pues el capital va a estar a la expectativa. De los distintos factores que acaba de poner Pepe sobre la mesa, varios no son económicos, curiosamente, sino políticos. Muchos. Estamos hablando de protesta, estamos hablando de malestar social, estamos hablando de cambio de gobierno, en su caso en 2018, en las elecciones presidenciales, y eso nos lleva directamente a preguntarnos por la respuesta que están dando las autoridades frente a este panorama económico. Y tú mencionabas el pacto, el acuerdo económico para proteger a las familias. Y en efecto, no contó ni con Coparmex ni con los gobernadores. Ni con la Unión de Trabajo. Ni con la UNT, ¿no? Exactamente. ¿Qué está pasando con la respuesta institucional? ¿La ves débil? ¿La ves confundida? ¿La ves desconcertante? Pues la primera pregunta es si la ves, ¿no? Porque un día tenemos al gobernador, por cierto, del Banco Central, dijo que no había ningún problema, y después, creo que menos de 5 días después, dijo que era una película de terror, lo de Trump, y regreso a Trump, porque es una parte muy importante, dijo que es una película de horror y que apenas hemos visto los cortos. Lo que tenemos es una situación de largo alcance en el cual tú hablabas de la petrolización de la economía mexicana. Nosotros hicimos unas reformas excelentes para despetrolizar la economía mexicana en términos de las exportaciones. Nos casamos con el TLC, nos casamos con Estados Unidos, la joya de la corona que es la industria automotriz, y llevamos todos esos años, Pepe, en lo cual, como sabes tú también, Pepe, la economía mexicana crece cada vez menos. Entonces, cuando estás hablando hace poquito de que decías un 2.2%, nos reíamos de algún presidente que prometía 7, pero decíamos, bueno, 7 es exagerado, pero 5 sí. Ahora bueno, ya estamos... empezó con esa promesa. Claro. ¿No? Bueno, si te acuerdas, y Pepe se ha de acordar, no me dejará mentir, cuando se dijo que teníamos que hacer las reformas estructurales, porque si no, estaríamos condenados a crecer al 3% de aquí a la eternidad. Hombre, pues es una condena que yo y tú me imagino que firmaríamos, ¿no? Claro. A mí me gustaría fincar las diferencias enormes por las cuales se firmó un acuerdo, ya no fue pacto, pero sin la unanimidad que conocimos con Miguel de la Madrid o con Carlos Salinas. Primero porque gobernaba un solo partido, porque la figura del presidente era el ejecutivo el que decía lo que se hacía y cómo se hacía, la CTM era incondicional. Actualmente Carlos Aceves del Olmo de la CTM dijo, se acabaron los tiempos de sí señor. Aquí no hay el sí señor. Si conviene lo hacemos, si no conviene no lo hacemos. O sea, la Coparmex se revela. Ahora sí que hasta los corporativos andan briosos. Los de adentro, o sea, uno de los 3 sectores primordiales del partido, o sea, tus propias gentes. Entonces tienes que convencer a tirios y troyanos. No hay esa unanimidad que había antes. Y están hablando de un retorno de capitales. Van a dar un simbólico impuesto a aquellas gentes cuyos capitales golondrinos piden que regresen. Sin embargo, ante este clima de incertidumbre que estábamos platicando, difícilmente van a caer en cascada todas esas inversiones. Hablaban de 10,000 millones de dólares, así de nada más chasqueando el dedo. No va a ser así.
Ahora, Por hablar, ¿no? sí, Bueno, sí, Digo, claro. así yo también, ¿no? por desear, deseamos todo. Ahora, esa es una de las medidas, por supuesto. Hay otras medidas, como por ejemplo la reducción del 10% de los altos mandos. Pero junto a eso, hay algunos datos, he estado leyendo, sobre todo algunos expertos, algunos datos por algunos estudios de Bloomberg, pero también expertos económicos que dicen, a ver, el incremento de los precios de la gasolina para alguien que gana entre 12 y 14 mil pesos en este país puede suponer en una utilización promedio del automóvil en una ciudad, en las grandes ciudades, puede ser o puede representar hasta cerca del 40 y 50% de su ingreso. ¿Es cierto eso? Y si es cierto, si eso es sostenible. Mira, la gasolina en realidad a quien le pega más, no es que le pegue solamente a los que tienen coche, pero es una medida que le va a pegar más a los que más dinero tienen. Es una medida en cierto sentido progresiva. Lo malo es que no es la única. Si ves el precio de la tortilla, el precio de la carne, el precio de un montón de cosas, el tipo de cambio. O sea, hay una inflación contenida que está ahí, que tiene a la gente muy enojada. Bueno, ya se empezó a desatar, ¿no? Sin duda, pero no está a 2 dígitos todavía, o sea, no es eso. Pero lo que decía yo sí hace poco impresiona porque tú lo comparaste con Miguel de la Madrid. No tenemos que irnos tan lejos. Este presidente sentó en los primeros días de su administración un acuerdo fabuloso. Claro. Ese mismo PRI que tú estabas diciendo que no controla, todas esas características. PRI más los otros todos partidos, más PAN y PRD. O sea, ese presidente con esta nueva globalización logró hacer eso. ¿Y en qué poquito tiempo? Toda esa capacidad de análisis, de concertación, se fue al piso, ¿no? ¿Y a qué lo atribuyen? A que el hombre es él y su circunstancia. Y efectivamente, en cuanto firmamos la reforma petrolera, la reforma energética, al unísono, de repente coincidimos con que se desmoronaron los precios del petróleo internacional. Si esto se hubiera hecho en tiempos de Calderón, que se pretendió privatizar, o de Fox, pero Calderón inició su gestión queriendo privatizar. Sí. En aquel entonces no fue posible, ¿se acuerdan las Adelitas afuera de la Cámara de Senadores? Impidiéndolo. Realmente no tuvimos el timing, el tiempo no ha ayudado. O sea, mal y de malas. Poco tarde y mal, como dice por mal y de malas. Pero el hubiera es un término que es un poco difícil en política, Claro, ¿no? Inasible. Inasible. ¿No? Claro, pero es el mejor de los tiempos, el hubiera. Pues, Siempre te va mejor en el hubiera. sí, claro. Yo hubiera, claro. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre, tú lo señalabas, digo, cuando se cae el precio del petróleo ya al final, pero antes de eso, al inicio de la administración no tenías más que expectativas? ¿Esa es la diferencia a lo mejor con el momento actual? ¿O es la erosión brutal? Hoy hay un artículo del presidente Coparmex diciendo gran parte de la bronca es que la credibilidad y la popularidad se ha erosionado tanto que, ¿cómo convocas? Qué grave con lo de la Coparmex. No que no hayan ¿Lo firmado, yo leíste? te diría. Sí, lo leí lo que dijo al principio, las 5 primeras láminas, no sé si las vieron, que dijo la Coparmex, dice, un pacto no se hace en 3 días. Es que ese es el punto, ¿no? Los pactos que tú mencionabas eran pactos en los cuales, bueno, estaba Fidel Velázquez, está el sector empresarial, el sector campesino que se nos olvida. Todos esos pactos, era un pacto en el cual la sociedad como tal había sido convocada a resolver un problema social. No era una cosa meramente burocrática de que ahí le firmas y ahí nos vemos. Ahí es no entender la situación. Hace mucho alguien dijo, no entienden que no entienden, y la verdad es que esto es dramático. Ahora, ¿cómo ya es el pasamos asunto? a lo político. ¿Son las formas, es la capacidad de operación o es el poder de convocatoria? No es lo mismo convocar, ¿no?, con 50% de popularidad que convocar con 7% u 8%. Yo creo que es un asunto de confianza. Si hay confianza, hay inversión. Si hay confianza, gira la rueda. Esa es una rueda cuadrada. Realmente la Coparmex, el señor de Hoyos, que ha resultado una persona, en tiempos de Echeverría hubo un señor Sánchez Mejorada, que también se reveló al sistema, también era un líder patronal. Y lo que él dice, nosotros necesitamos un equipo de gentes que vigile al gobierno para que ya no se endeude más, para que se cumplan las expectativas, no se ejerza el presupuesto a discreción. Estamos viendo, cada quien está remando para su lado. Mientras no haya una uniformidad, un rumbo fijo, vamos a tener esta serie de discrepancias que hace que la nave vaya zigzagueando. O sea, división, falta de confianza y economía. Absolutamente. Falta de visión, te diría, ¿no? Estamos hablando de la situación
y evidentemente perspectivas de la economía mexicana. Esta semana que ha sido o ha estado en el centro de la agenda del debate por el conjunto de medidas que inciden en ella, desde la conferencia de prensa y las amenazas que insistió el presidente electo de Estados Unidos respecto de nuestra economía, los amagos a las empresas automotrices, junto con el pacto que anunció el presidente a principios de la semana para enfrentar el gasolinazo. Estamos hablando con José Rubinstein, que es colaborador permanente de este espacio los viernes. Pepe, semana dura, y con Juan Carlos Moreno. Me quedé contigo, Juan Carlos. Tú te querías hablar de un tema sobre visión. Si Sin está duda. existiendo suficiente visión a la luz de los resultados de las primeras medidas del pacto. Dos cosas. Mira, yo sí estaba mencionando hace poco lo del endeudamiento. Las calificadoras nos bajaron la calificación, valga el pleonasmo, y dijeron, ojo, no lo estamos haciendo tanto porque haya subido la deuda que se ha subido, pero lo estamos haciendo porque no crece la economía. Entonces, endeudarte, como en la casa de nosotros, si te endeudas para invertir, ¿cuál es el problema? Pero si vemos el gasto público, lo que ha habido es un alza en el gasto corriente, y la inversión pública en términos reales ha caído por 6 años seguidos. A ver, a niveles de 1940. Como cociente del PIB a nivel de 40, pero en términos Wow. reales, 6, 7 años. Tienes que hablar de un país en crisis para encontrar estas evoluciones tan adversas de la inversión. Entonces la pregunta es, ¿y cómo quieres que crezcamos si no se invierte y la inversión pública jala a la privada? Aeropuertos de porquería, petroquímicas. Ya corremos el riesgo de ser más famosos por lo que no hacemos. El tren que no hicimos, la petroquímica que no hicimos, el aeropuerto que no será. Proyectos cancelados. Exacto, por el hubiera, Ajá, sí, sí. sí, que por lo que hacemos, ¿no? Entonces es una parte muy fuerte. Y lo que tenemos es que el pacto que mencionábamos ahorita, o el acuerdo, en fin, es en función de un problema autocreado, el de gasolinazo. Se debe haber hecho desde antes, en dado caso, decir, mire, tenemos esto, ¿quiénes son los afectados? ¿Qué podemos hacer? Pero estábamos bien en las finanzas públicas, hace poco nos decían eso, ¿no? Y ahora resulta que tenemos este boquete de 200,000 millones, que hay que hacerlo con lo de las gasolinas. Entonces hay un problema de las finanzas públicas y seguimos sin crecer, y quisiera entrar a lo de Trump, pero vamos a oír la opinión. Lo pongo sobre la mesa, Pepe, para que agarres a que quieras, pero parece que esta semana cayeron 3 mitos. Uno, la estabilidad macroeconómica que tanto se ha presumido en las últimas 5 administraciones. fortaleza, claro. 2, el país petrolero que hemos dejado de serlos porque se nos secó la gallina. Y 3, Trump nos modifica al menos las coordenadas del paradigma económico con el que hemos crecido, lo decías tú, el TLC y la industria automotriz. Un último comentario respecto al acuerdo, que más resultó un desacuerdo en principio. Probablemente no hicimos el acto 1, el 2 y el 3, sino quisimos comenzar con el acto 2 antes del acto 1. O sea, queríamos contar la película del futuro para atrás. Si nosotros nos acercamos y le platicamos al ciudadano y le decimos, nos cuesta 200,000 millones de pesos al año el asunto de las gasolinas. Lo que dije en 2015 con respecto a que ya no iba a haber gasolinazos fue algo transitorio. La OCDE nos viene recomendando hace 10 años que hagamos un ajuste que tenemos que hacer en las gasolinas. Es un ajuste que vamos a hacer ustedes y nosotros. Ustedes, la sociedad, y nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible por erradicar la corrupción. Vamos a ir contra los gobernadores. Si alguno osa llevarse, vamos a traerle regreso. Si ocurre cualquier situación de ejercer el presupuesto en demasía, todas las desviaciones, nosotros prometemos una austeridad a cambio de que ustedes pues tendrán que pagar un aumento en el precio de la gasolina. Pero vamos juntos. Y lo vamos a hacer ya. Aquí sucedió al revés. Aumentaron los precios de la gasolina para luego explicar qué está sucediendo y a los 3, 4 días hablar de este faltante de 200,000 millones. Simplemente no nos fuimos en orden. A ver, pero además ni siquiera con claridad, porque al principio todo se atribuía al incremento del precio del dólar o a la devaluación del peso. Se fueron y hoy, abriendo. y luego del petróleo. Ya nos enteramos que es el declive petrolero lo que está detrás de este problema. Y que nos venían urgiendo a hacerlo de una década atrás. Y nunca lo supimos. Así es. Pero súmale, o sea, ¿qué le puedes decir a la población de que ahora lo que tenemos es que lo que tú mencionabas del modelo económico mexicano, nuestras divisas vienen de la automotriz, de las remesas y la inversión extranjera? Esos 3 canales de divisas están seriamente amenazados por Trump.
Entonces era un momento, ya que estamos en hablar de un pacto, pues decir, miren señores, la economía mexicana ha crecido mal, poco y insuficientemente distribuido, etcétera. Y luego tenemos a este señor que nos está cambiando el juego. Entonces vamos a tener un problema de empleo, vamos a tener un problema de distribución, vamos a tener un problema de pobreza. Entonces necesitamos unirnos. ¿Y qué proponen? Eso es lo que ahorita se fue este acuerdo por un gasolinazo, que bueno, ya como tú bien dices, ¿no? 15 explicaciones para lo mismo, ya empieza uno a dudar, ¿no? Santa Claus existe, es tu tío, tu papá, quién sabe, ¿no? Ya no existe. Parece que todos los caminos llevan a la unidad, y en eso tiene razón lo que ha estado insistiendo el presidente Peña. Sin embargo, parece que lo que no es posible son las unidades mecánicas de antes. Es que ¿Cómo se construyen hoy esas unidades, Pepe? Pues no es tanto de construir, sino que están confluyendo una serie de situaciones en las que se están abriendo los escenarios al mismo tiempo, se están descorriendo los velos, y estamos viendo a 2 semanas del acuerdo, sube Trump, y él viene a renegociar el acuerdo, el TLC. Son 21 años de un TLC que sí nos ha ayudado, pero también ha ayudado a Estados Unidos. Todos los países grandes, todos los países desarrollados, Francia, hablando de Europa, sí, claro, España, el Reino Unido, sus manufacturas, ellos descansan la mano de obra en los países, por ejemplo, de Europa del Este. Siempre los países chicos les sirven y de alguna manera contribuyen en parte de la manufactura. Eso es lo que estaba pasando con México. México hacía que Estados Unidos obtuviera a un menor costo parte de lo que requerían dentro de la industria automotriz. Esto va, la medida de ese proteccionismo, lo que va a traer es una inflación interna, y además se están atribuyendo todo al desempleo, no al avance de la tecnología, que se requiere menos mano de obra. Y además están inflando que cuántos Lincolns en México, son 300 Lincolns los que se hacen. Pero además parece que Trump desconoce leyes. No se puede saltar sobre la Organización Mundial del Comercio. No puede alguien por sus pistolas imponer 35% de arancel. Es una locura. Sin embargo, está creando un ambiente de zozobra, de pánico, de intranquilidad, y gran parte del valor de nuestro peso se lo debemos a él. Cada vez que habla nos cuesta. Sí, pero como debemos de pagar para que no hable. Así es. ¿Sí? Así es. Pero como tú bien dices, o sea, los inversionistas buscan seguridad. Entonces, claro, podemos creer nosotros aquí que él no puede hacer eso, que la OMC, lo que quieras, gustes y mandes. Pero los inversionistas dicen, mira, yo no sé si lo puede hacer o no lo puede hacer, pero yo por lo pronto voy a esperar. Porque hay un mecanismo de controversias. Yo pongo el 35, tú verás cómo le haces con otra cosa. Lo de los camiones lo hemos visto. Lo que está haciendo Trump es quitarnos la pata principal, como esta mesa. Nosotros éramos la plataforma exportadora para América del Norte. Eso está en fuerte cuestionamiento. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno mexicano? ¿Cómo está respondiendo? Y tomo tu pregunta al principio. ¿Qué respuesta ha habido? La primera fue, vamos a esperar porque el candidato es distinto al presidente. La gente que ha trabajado con los bullies o con los dictadores, lo que te dicen es lo que van a hacer. Y ya lo están haciendo, a punto de tuitazos y a punto de telefonazos. Es lo que es. Sí. What you see is what you get. Y eso va a ser, o si no, va a empeorar. Lo del muro, estábamos muy contentos, algunos dijeron que es muy buen tipo y ya entendió. Al día siguiente dijo que los mexicanos lo van a pagar y no saben. Ahora, en fin, todas son amenazas. ¿Y dónde está la respuesta de cómo le hacemos para reorientar esta economía que creció hacia las exportaciones, por cierto, no petroleras? En eso diciendo de que sí, la economía estaba petrolizada. Las finanzas públicas están muchísimo. Sí. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Si el mercado externo está apagado, como dice Slim y como dicen algunos otros empresarios muy fuertes, bueno, tienes un motor, el externo y el interno. Apagado el externo, ¿cómo le hacemos para prender el interno? Y si el interno lo estás inflamando, no hay manera. Bueno, esa es la pregunta sobre la que quiero llegar. A ver, si en efecto el plan B es no solo la diversificación, China, por ejemplo, u otros lugares, sino fortalecer el mercado interno, ¿cómo le vamos a hacer con los salarios actuales? Estamos en la situación de la economía mexicana, de eso estamos hablando hoy aquí en Opiniones Encontradas, en medio de fuertes tensiones por el incremento de los precios de la gasolina, pero no solo por eso, sino por las amenazas, la persistencia de las amenazas de Donald Trump a lo largo de esta semana. En su primera conferencia de prensa, Pepe Rubinstein. Es un clima de incomodidad. Yo siento que si vamos a renegociar mal, pues
nos puede convenir más de plano que abandonarlo. Eso es lo que abandonar han estado el TLC. diciendo los negociadores del 94. Claro, y esos negociadores del 94, como tú decías en el corte, probablemente sean los abogados defensores en este momento, porque pues siguen vigentes y tienen la experiencia de haber negociado el tratado en tiempos de Salinas. Pero yo lo que creo es que nosotros podemos y vamos a perder, pero ellos también pueden y van a perder. Ese es un asunto de dos vías. Claro. Y no debemos de negociar este tratado con un sometimiento. Nosotros tenemos que abrirnos y estar hechos a la idea que si el tratado se renegocia en contra, es peor que si lo abandonamos. Nos va a ir peor que si lo abandonamos. Ahora, en cualquier caso, Juan Carlos, y nos quedamos también en ese punto al Cortés, a ver, se ha abierto la perspectiva del mercado interno, la necesidad de fortalecerlo, independientemente de cómo nos vaya a partir del 20 con Trump. Pero, ¿qué posibilidades tenemos, digamos, en esta situación salarial, donde sí incide el incremento de los precios de la gasolina? No, claro que incide, pero para empezar lo que tenemos es que reconocer como sociedad que este modelo anterior de tratar de buscar el crecimiento vía exportaciones no petroleras ya se murió. Y de hecho se había muerto ya con la crisis 2008-2009. Okay. El comercio mundial entró en una fase de desaceleración. Sí, no había viento. No había viento. No había viento y nosotros insistiendo. Entonces ahora, la verdad, tenemos un gran país, un montón de mexicanos, pero claro, con una situación de pobreza del 50 y tantos % según la cifra que tú quieras. Vulnerabilidad, desigualdad, la pobreza laboral es enorme. Pero si nosotros vemos hacia adentro, claro que se puede. Y eso es lo interesante que tenían los pactos viejos. El Estado asumía su función de, llámale árbitro, llámale interventor en la distribución del ingreso, no solamente en las señales. O sea, en ese momento era, tú no subes los precios, yo no subo el tipo de interés, yo no subo la tasa de cambio y los salarios. Había ese clima de concertación. De concertación interna. Exacto, y ahorita se lanzó un acuerdo, que es un acuerdo sobre el no problema. No digo que no sea un problema, yo digo que el problema fuerte que tenemos es amenaza real y ya incidiendo en la tasa de crecimiento de esta economía. Me hace recordar una declaración de Miguel de la Madrid. Ay Dios, espero tomarla como cumplido. No, en el sentido, él dijo, el éxito de este pacto es político. Lo económico será una consecuencia del mismo. Buenísimo. Entonces, si tú logras... El problema es que aquí parece que nos estamos aquí viendo al revés. Estamos viendo algunas medidas económicas, pero olvidándonos de pero va cómo junto. Juega la política. No, pero realmente lo que nosotros requerimos ahora es algo fuerte que reanime políticamente a la figura presidencial. Y lo económico, que sea una consecuencia de ello, pero que vaya junto. Poder desterrar ese desánimo social, esa falta de confianza, renegociar, que aunque no saquemos lo que queremos, se haga con tal transparencia, que la gente vaya sabiendo día a día qué está sucediendo y que vayan simpatizando y vayan estando de acuerdo con la manera como estamos defendiendo nuestros intereses. Y aquí es donde yo quisiera diferir, y me apena, pero están hablando que si vamos a pagar o no vamos a pagar el muro. Eso es lo de menos, si lo vamos a pagar o no lo vamos a pagar. La polémica, realmente el principio de esto es el muro en sí, que se va a establecer el muro. Realmente, ahora que nosotros no estamos de acuerdo con que se haga un muro, punto. No, bueno, además es un símbolo de las políticas proteccionistas. Y luego, si se hace un muro, pues les quiero decir que sí lo vamos a pagar. ¿Cómo? Si quieres un pasaporte o pasar allá o comprar algo de ellos, que ellos fabriquen, lo vas a pagar. Pero nosotros tenemos que enfocar el principio de que nosotros somos contrarios a establecer un muro que nos separe. Pues ahí tenemos que revolver a lo político, yo sí. Recordemos a Reyes Heroles, decía en política, no hay que vencer ni imponer, hay que convencer. Y eso es lo que no han hecho, ¿no? O sea, en ese sentido, bueno, podemos pagar lo que sea si no tenemos la actitud. Tú decías ahorita, no sé, rescatar la figura presidencial. Es el Estado lo que estamos ahorita sintiendo que se simbra. No es la figura presidencial. A mí, digo, no tengo ningún cariño, ni amor, ni nada en contra del señor presidente. Le deseo lo mejor. Es lo que él representa. Es lo que él representa. Entonces, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿qué está pasando? Estamos discutiendo que si el INE va a ser o no el edificio. Tenemos es hablar de una tormenta inmensa que se nos viene encima y ¿quieres Coppertone o quieres un Bronzol? ¿Qué es lo que estás pensando? Eso es lo que yo creo que es una gran oportunidad, que día que pasa, hora que pasa, que el gobierno no nos centra
a resolver el ¿Cómo problema. verías? O ¿Cómo sea, lo definir exactamente. Definir cuál es el problema. Definir el problema, las medidas Claro. y a partir de una visión más clara de hacia dónde. Obama, ¿Cómo, perdón. cómo verían ustedes si a la suspensión de planes inmobiliarios del INE agregamos que se bajan a 400 los diputados, tal y como ofreció en campaña el actual presidente, si se bajan el sueldo a la mitad, si se quitan prerrogativas, si se quitan vales de gasolina, y hablamos también de los ministros de la Suprema Corte, hablamos de magistrados? Si nosotros de veras vemos que ellos se están Ponen de su desprendiendo de mucho de lo que han obtenido y ponen de su parte, yo sí creo que despertaría de nuevo ese amor a la bandera, a la patria, a nuestros colores. O por lo pronto nos sentiríamos que están reconectando. Suponte que se firma. Nos reconciliamos. Exacto. Mañana Harry Potter nos convierte a todos nuestros diputados en honestos. ¿Cómo cambia el modelo de crecimiento de la economía mexicana? Tú dime. Sí, Mientras no se toque ese punto, yo no digo que los quiera corruptos o no corruptos, porque además convencer a alguien que no eres ratero es muy difícil. Pero no nos Ahora, ayuda para para nada. cambiarlo, No nos ayuda, pero- para cambiarlo o definirlo necesitas primero construir consensos. Visión. Y consensos. Claro, claro, Porque si sin no hay duda. consensos, Lo que- muy Ese es el difícil. objetivo del acuerdo. Ya me voy más o menos con consensos en esta mesa que surgieron a lo largo de la discusión. Muchas gracias, Juan Carlos Moreno, profesor investigador de la UNAM y además exdirector de la CEPAL acá en México. Pepe Rubinstein, como siempre. Ya no te pregunté de tu columna. Te lo digo rapidísimo. ¿Qué traes? Hablando del aumento que decías al principio del programa, del 2.2 del PIB, del crecimiento en México, nos damos cuenta que México sí tiene tela de dónde cortar. Lo que requerimos son buenos sastres. Me voy a quedar con esa frase. Muchas gracias. Es una frase positiva para que se la lleve el fin de semana. Sí hay tela de dónde cortar. Necesitamos buenos sastres. Muchas gracias, Pepe. Gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Opiniones Encontradas. Nos vemos.